acoplamiento magnético. Circuitos magnéticamente acoplados. Es un circuito que tiene estas dos fuentes que están aquí dibujadas, tienen acoplamiento. Este acoplamiento se llama galvánico. O sea, se hace mediante conexión directa. Entonces, una fuente B1 con una fuente B2, una malla con otra malla, están conectadas galvánicamente. Ahora vamos a ver el acople o la conexión ya magnética, que tiene su gran utilidad y nos permite conocer uno de los principales elementos, se llama el transformador. Aquí vamos a ver todo el transformador, pero a nivel fórmulas. Vamos a ver todo lo que abarcan los transformadores y también los autotransformadores. Los autotransformadores. ¿Ya? Y esto es el alcance de este capítulo. Y bueno, obviamente vamos a ver lo que es la polaridad. La polaridad. Vamos a ver. Todo en base al electromagnetismo. ¿Ya? Entonces sería el alcance. Entonces, acople magnético y lo anterior era conductivamente. Esto es lo que le decía galvánico. Acople galvánico y acople magnético. Conductivamente quiere decir que hay una conexión directa, de cobre a cobre. Aquí no. Aquí hay dos circuitos que están acoplados magnéticamente. Algo así como esto. Y aquí ahora un material magnético. Ya empezamos. Vamos a ver. Todo tiene que ver con lo que se llama la inducción. Inducción. Este es el alcance que dimos ahí. La inducción. ¿Qué es la inducción? La ley de Faraday de la inducción. Si yo tengo un bobinado de N espira, donde el flujo varía respecto al tiempo, hay una inducción. Esa inducción se llama ley de Faraday. Aquí miren, tengo una corriente, una fuente de corriente. La corriente viene por acá, pasa por la bobina, y cuando la bobina se energiza, este flujo variando el tiempo por el número de vueltas hace que haya una inducción. Pero aquí hay una sola bobina y no hay otro circuito. Entonces, aquí presenta lo que se llama la autoinducción, la inducción propia, L. Y más allá vamos a ver esta. Bueno, fíjense ustedes acá, esta bobina tiene un norte y un sur, ¿no? Las líneas salen del norte y van hacia el sur, y como esto es corriente alterna, hay
Inducción porque hay una variación. Entonces, bueno, esta B de acá se la conoce por ley de Faraday, pero le vamos a multiplicar por I y la dividimos entre I. No alteramos el cociente. Cuando hacemos eso, va a aparecer ya, miren, aparece una nueva fórmula. Ya esta es de I de T. La corriente I variando origina la tensión. Entonces aquí vemos que L, vamos a igualar. Todo lo que está aquí, con rojo, está con la N más. Está metido en la L. Estamos cuantificando L. L entonces vale N derivada del flujo respecto a la corriente. La inductancia depende de la variación del flujo respecto a la corriente. Entonces, hemos hecho aquí todo esto, lo que se llama N de flujo respecto al I, es como un cambio de variable, se llama L. Lo que está fuera de L se iguala acá y es de I de T. El interés que tenemos es la mutua. La propia no tiene interés. No es buena la inducción propia. Lo que interesa es la mutua porque va a acoplar, va a haber un acople. Entonces, estudiaremos, ya empezamos a estudiar M. Empezamos a estudiar M. Esta, ¿no? Que L es lo que estaba ahí arriba. Ahora sí. Aquí yo tengo dos bobinados. La bobina, digamos, 1 y la bobina 2. Si se fijan, ahora ya yo tengo acoplamiento. Tengo un flujo acoplado. El flujo 1 de la bobina 1 con la bobina 2. Y aquí hay una inducción que se origina en este bobinado y otra inducción en el bobinado acoplado. Este entonces es el principio del transformador. Acoplar magnéticamente un circuito. Entonces ya, vámonos. Flujo 1, 2. Flujo 1, 2. Flujo 1, 1. Este sería este 1, 1 es el propio, el que se cierra en la bobina 1. Y el 1, 2 es el que pasa a la otra bobina 2. Entonces yo estoy viendo aquí que el más importante es el flujo 1, 2. El flujo 1, 1, ¿qué es? Autoinducción, pues 1, 1. Casi no ayuda en nada, más bien pérdidas. Lo que interesa es el mutuo, 1, 2. Ese me interesa porque ese es el que hace, transfiere la energía del circuito 1 al circuito 2. En esta materia usted va a ver, como diríamos, va a ver con lupa el transformador. O sea, si el transformador es un cuerpo humano, estas son las células, cómo se mueven las células, o sea, esto es vamos a explicar lo más básico de un transformador. Y en otras materias ya va a ver usted constructivamente cómo se acoplan. Aquí vamos a ver lo elemental para estudiar los circuitos. Ya, entonces, flujo 1, 2 es el que me interesa. Este de aquí, el que induce en la otra bobina. Importante eso.
Bueno, entonces, el B1, origina una tensión en 2, gracias al flujo 1-2. El flujo 1-2 es el que transfiere. ¿El 1-1 para qué sirve? Para nada. No ayuda en la transmisión de la energía. Bien. Ya, entonces vamos a ver, queremos hallar la M, la mutua. Ya, vamos a hacer formulitas aquí. Entonces al B1, N1 así, se multiplica se multiplica por corriente arriba, corriente abajo, y aparece que B1 depende de la variación de la corriente 1 en la inductancia propia 1. A mí me interesa la B2 porque es el que va a pasar al otro lado. Entonces, la B1 va a depender de la corriente en el lado de la bobina 1. Ahora ya voy a pasar a la M. Esta M es de mucho interés. Vamos con la M. Ahora sí. Cuando yo hago B2, ahí, ¿se acuerdan el flujo 1-2, el que sirve? Multiplico y divido por lo mismo, no altero el cociente, y me aparece un nuevo término, M21. M21 sería entonces la inductancia mutua, ¿sí? que origina en la bobina 2 origina algo ahí. Ese flujo 1-2, cuando varía la corriente 1, el flujo varía con la derivada del flujo respecto a la corriente, esta variación. Si esto sube y esto sube, esto sería constante. Entonces, esto más o menos es constante. Si esto baja en la misma proporción, esto es constante. Se conoce como la inductancia mutua de la bobina 2. A mí me interesa la bobina 2, que es la bobina que recibe el flujo de la bobina 1. Bueno, entonces ya yo puedo simplificar todo y utilizo esto. La inducción en la bobina 2, todo en la bobina 2, depende de la inductancia mutua, la variación de la corriente respecto al tiempo. Esto es una constante. ¿Por qué es constante? Porque varían proporcionalmente el numerador y el denominador, entonces esto es constante. Una inductancia mutua grande en un transformador quiere decir que traspasa la energía en mayor cantidad. O sea, esto es una proporción directa. Ahora el estudio lo va a hacer el libro, lo va a hacer del otro lado. Esto es reversible. Si yo excito la bobina 1, induzco en la bobina 2. Viceversa. Si yo excito la bobina 2, induce en la bobina 1. Eso estamos viendo ahora. Todo lo que voy a hacer ahora es lo contrario, ya visto desde la bobina 2. Mire. Entonces, la bobina 2 tiene un flujo propio y tiene un flujo que se transfiere. Este sirve, este no sirve para mucho. Estamos demostrando que esto es bidireccional. Energizo la bobina 1, induzco en la bobina 2. Al contrario, excito la bobina 2 y se induce en la bobina 1 una tensión. Eso vamos a ver ya. Este se llama la bidireccionalidad. Todo lo que hice para B1 ahora lo hago para B2. ¿Sí?
Esta era la propia, y luego hago una... ¿Qué pasa en la B1? Se induce algo porque hay una inductancia mutua que viene de la bobina 2. Entonces, tengo ya antes, había hecho M12. Estoy demostrando, ahora voy a demostrar que M12 es igual a M21. Quiere decir que el fenómeno no depende de la dirección o de la polaridad. En ambos lados la inducción es la misma, la inductancia mutua. Aquí está. Entonces, señores, por nomenclatura ya nos olvidamos de los subíndices y decimos que es la inductancia mutua. ¿En qué se mide? En Henry, como la propia, igual es la misma. Entonces se tiene que, ya sabemos que hay un fenómeno eléctrico o magnético, que es traspasar, se induce de un bobinado a otro debido a la variación de los flujos. ¿Cómo se cuantifica eso? Mediante M. La inductancia mutua es la capacidad de un inductor de inducir una tensión en un inductor cercano. En la práctica, esto es una bobina, un inductor. Entonces aquí, ya usted tiene aquí una bobina. Voy a saber cuánta distancia hay entre. Esta es la bobina 2. Y esta es la bobina 1. La separación entre estas bobinas son milésimas, son décimas de centímetro. O sea, es muy cercano. Aquí dice, en un inductor cercano. Bueno, cuando hablamos de cercano, estamos diciendo que es muy próximo. No, aquí para que haya una buena inducción, una buena acople, tiene que ser muy pequeño esto. 0,1, 0,25, y se mide la separación entre las dos bobinas. La bobina B1 y B2 están muy cercanas. Puro bla, 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 interesa ver la polaridad. Vamos a ver ahora la polaridad. Aquí hay todo el mundo sabe esto. Se llama la convención de signos. Si usted ve un punto aquí, entiende que aquí entra la corriente. Si ve un punto aquí, entiende que entra por aquí la corriente. Y una vez que usted tiene este punto, al entrar a la corriente, aplica la ley de la mano derecha para encontrar el flujo o el campo o el flujo. Entonces, si entra por acá, usted pone su mano derecha ahí, ¿sí? Entra por acá, ¿lo ve? Entra por acá, estas flechitas. Entonces está entrando el flujo. Mano derecha, ¿ve? Entonces entra aquí y sale por acá. Eso es. Aquí entonces tengo la bobina 1 y la bobina 2. Aquí estamos para...
fines explicativos la estamos separando a una distancia considerable. Pero esta yo la puedo poner concéntrica, como acá. Esto se llama esto es concéntrico. Aquí está esta es la bobina 1 y por fuera está la bobina 2. Así sería. Pero en el dibujo esquemático aquí estamos separándolas. No, esto es teórico, esto es... Lo ideal es que estén concéntricas. Bueno, aquí sí entendemos bien el tema de los puntos. Ahora fíjense, el flujo 1,2 es igual al 2,1, ¿sí? Porque se cierran en el mismo camino. Y este flujo de aquí, el 1,1 y el 2,2, no sirven para mucho. ¿Por qué? Porque no transfieren energía, solamente sirven para cerrarse en la bobina. Son autoinducción o propias. Lo que interesa es la mutua. Listo, jóvenes, este es lo más elemental de transformadores. Entonces, aquí hay que leer esto. Mire, si están los puntos ahí frente a frente, se entiende que aquí hay una positivo y negativo. Esta es la inducción. Si los puntos están son directamente, aquí está en oposición, contrario, aparece un signo menos en la inducción. Esta nomenclatura de M es el acople magnético. No es muy utilizada en la práctica. ¿Por qué? Porque es un factor que se va a utilizar la impedancia, otro concepto. Esta M va a desaparecer de aquí para adelante. Cuando acabemos de ver esto, va a desaparecer. Vamos a usar otra forma de expresar ese acople. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 4 posibilidades. Entonces, que usted tenga positivo y positivo, frente a frente, contrario o en oposición, y que usted entre entra por la bobina 1 y induce la bobina 2. Entra por la bobina 1, induce la 2 con la polaridad. Cambia. Alimenta la bobina 2, induce la bobina 1. Son las 4 posibilidades. O sea, energiza por la bobina 1 o energiza por la bobina 2, esas son las posibilidades. Ya. Bueno, aquí miren, aquí hay algo interesante. Todo esto de la polaridad, así se explica. Ahora vamos a ver. Hay un acoplamiento. Usted puede sumar la inductancia 1 con la inductancia 2, y si la conexión está en serie de 2 bobinas, le aumentamos las 2M, le sumamos. Y si está en oposición la conexión, le restamos. O sea, queremos ver la inductancia total propia. Si la conexión es aditiva de 2 bobinas, como se suma es mayor, como se resta es menor que la anterior. Estamos viendo a nivel de molécula el transformador. Esta es la parte más elemental. Bueno, ¿qué es esto de aquí? Bueno, esto es importante. Si yo tengo un esquema, ¿no? Voy a sumar la bobina 1,
la inductancia de la bobina 1 con la inductancia de la bobina 2. Pero como están próximas, hay una M. Ahí entonces va a ser lo que decíamos aquí. Si entra por acá, luego si entra por los puntos, se suma más 2M. Si entra por el punto y no entra por el punto, se le resta. Esto es una especie de condición serie con polaridad. Bueno, aquí hay algo importante. B1 es igual a IR1. Esta es la caída de tensión en la resistencia R1. Estamos viendo esto de acá. R1 es la resistencia conectada en serie con la bobina 1. Y B1 es la fuente. Motriz que está usted inyectando. Ahora, esto es porque hay inducción. Si fuera corriente continua, la derivada del flujo, no hay flujo, cero. Estamos diciendo aquí polaridad instantánea. Polaridad es como si se saca una foto a los electrones y la fuente positiva instantánea. Esto va cambiando 50 veces por segundo. Sí. Ahora vamos a hacer un análisis en el dominio del tiempo, o sea, con pasores, tiempo. Y en vez de análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí es frecuencia y aquí es tiempo. Esto es tiempo, ¿lo ves? Entonces, en la figura 1312A, 1320A es tiempo. Ley de Kirchhoff. Suma de las caídas en esta malla. B1 igual a la caída. I1 por R1 más la inducción L1 en el tiempo más la mutua que está por aquí arriba. Y a la derecha tenemos otra ecuación que vamos a ver ya. B2, ¿no ves? Esta sería la segunda ecuación. Una ecuación y dos. Estas dos son ley de Kirchhoff para las mallas. Estas mallas. Bueno, aquí estamos viendo, pese que hay un acoplamiento magnético, M está haciendo cumplir las leyes como si fuera conexión galvánica. La M es la encargada de unir esto. Aquí aparece M en ambas ecuaciones. Entonces B1 y B2 son las tensiones en cada ramo, en cada malla. Cuando yo hago Kirchhoff y hallo y veo en función del tiempo, es en el dominio del tiempo. Pero puedo pasar a fasores si tomo en cuenta la frecuencia. Entonces, si ya me olvido de L y hablo de J omega L, esto ya es una reactancia inductiva.
le digo, los acoplamientos celulares del cuerpo que forman los músculos y demás. Luego, el accionar del cuerpo humano. La base del transformador, la inducción y el concepto de inductancia propia, inductancia mutua. Aquí está, mire, L es propia y M es mutua. Bueno, pasamos a los fasores. Estos son fasores, jóvenes. Fasores es cuando hay omega. Ya están las dos ecuaciones. Bueno, ahora sí, las dos ecuaciones las convertimos en fasorial. Esto ya es fasores. En fasores, mire, sigue habiendo M, y corriente I1 y corriente I2, fasoriales. Bueno, aquí, ¿qué pasa acá? Entonces vamos a usar la bobina 1, está la tensión B, pero en la bobina 2 la podemos abrir, la bobina 2. ¿Dónde está la bobina 2? La podemos abrir y vamos a estudiar así. Cero la tensión es cuando ya la podemos, sacamos la fuente y la dejamos sin tensión en cero. Entonces, una de las ecuaciones más importantes el tema de los signos, el modesto es un modelo. Entonces aquí estamos viendo a ver, estudiemos por qué sale cero en la bobina 2 acá. ¿Quién me dice? En el ejemplo B no hay fuente acá. Entonces la suma de las tensiones en el secundario, en la bobina 2, es cero. ¿Dónde está eso? Cero, ¿dónde está eso? Ya, cero, ¿ven? No hay fuente en el secundario. Entonces, ahora vamos a estudiar con fasores, ya no con variaciones de la corriente. Listo, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, inductancias. Vamos a dejar esto. No queremos, no es bueno. Mejor es el tema fasorial. Ya, aquí está. Bobina 1 y bobina 2. Esto es un transformador. Fuente en la bobina 1. No hay fuente en la bobina 2. Esto lo vamos a volver fasorial. 12,0 se mantiene la tensión. La capacitancia J4. Aquí hacemos un modelo. Rompemos esto y buscamos un equivalente. Ahora ya aparece el J5 en serie con una fuente de corriente. Y el J6 con una fuente. Esta fuente es la fuente producida por M. 3I2 y 3I1. ¿Dónde está? M vale 3. Entonces ya desapareció aquí, en este esquema no hay M. Ya se ha incluido en la inducción. Bueno, ahora este sistema se lo estudia en fasores. ¿Ya? Se calcula la corriente I1 y se reemplaza y se encuentra I1 y 2. Quiere decir que aquí ya no apareció la M. No aparece porque está incluida en estas dos fuentes. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de hacer cálculos dentro del transformador ya sin M. Bueno, mire, aquí hay un acoplamiento. Estos son circuitos ya magnéticos. Mire, aquí hay
una inductancia así conectada. Se puede hacer este tipo de acople. Esto no tiene que ver nada con el transformador porque es otra cosa. Son acoples de dos bobinas, de J8 y de 6. Pero se puede utilizar, ¿se acuerdan esto? Esto se llama la forma de calcular un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, Kramer. Pero ahora con la tremenda computadora HP, las Casio, todas ellas calculan directamente estos sistemas complejos. Bueno, y 1 y 2 se encontró haciendo un trabajo de fasores. Este acoplamiento no es producto de un transformador, pero hay un acoplamiento por la cercanía. Este es un ejemplo, este es su resultado. O sea, hay un acople magnético de 3J. ¿Qué es esto? Esto es M, el acoplamiento mutuo. Bueno, jóvenes, dos transformadores tremendamente, dos bobinas transfieren energía en forma de magnetismo. ¿Será grande? ¿Será pequeña? ¿De qué dependerá? Hace unos 3 años yo leí una noticia que el transformador más grande que se ha transportado vía aérea en Sudamérica. Sudamérica es una escala, ¿no? Estados Unidos, Europa, otra escala. Salió de una fábrica de Brasil, San Pablo. Lo subieron al avión más grande que es el que transporta el ruso, el Antonov. Y ese avión llegó, hizo un viaje hasta Santiago de Chile y llegó a la pista de Santiago. Imagínense, ese transformador pesaba más o menos, bueno, toda la capacidad de ese avión es enorme. Ese transformador, el más grande transportado en esta área de Sudamérica y aérea. Entonces, ese tamaño, esos transformadores manejan una potencia grande, MVA. Pueden ser 500, pueden ser 1200 MVA. Son moles. Entonces, esa transferencia de la bobina 1 a la bobina 2 se calcula con esta formulita, con la corriente. Entonces vamos a trabajar para ver esa energía. Ustedes saben que potencia es V por I. V por I es potencia. Esta es potencia. Es una potencia que todavía no sabemos si va a ser activa, reactiva, capacitiva. Porque esto es instantáneo. V instantáneo y instantáneo. Se puede decir que es la potencia total. ¿Qué le llama acá? La potencia nomás, ¿no? No dice activa, reactiva, ni aparente, porque esto es instantáneo. Entonces, B1 la reemplaza por LDI de T. Entonces, ese es un reemplazo. Luego la coloca aquí, la potencia en el tiempo y la energía. Si esto es vatios, esto es vatios hora. Y ya la integra porque así es la fórmula. Y la energía entonces es 1/2 de L1 por I1 al cuadrado. Esta es la energía de la bobina 1.
que se va a traspasar a la bobina 2. ¿Cómo se traspasa? Y ahí se entra con ya entra la mutua. La mutua es más la que genera en la bobina 2. La potencia que se induce, entonces hay una potencia ahí que está desarrollada en la bobina 2. Uno más. Bueno, ahí está. Esta es la energía a nivel de fórmula a detalle. Entonces va a sumar la energía 1 más la energía 2, suma todo lo que conoce. Entonces esta sería la propia, ¿no? Cuando es L es propia. Aquí yo le pregunto, ¿cuál es la más importante? Para el transformador la más importante es la que se transfiere. Esta es la que va a pasar de un lado al otro. ¿Y esta? ¿Qué pasa con esta? Esta se pierde ¿en qué forma? En forma de calor. Los transformadores cuando están funcionando, usted se acerca y va a sentir una temperatura ahí, un caliente ahí alrededor. Son estas energías que están aquí las que originan ese calor. Y si se va al medio ambiente, pues son pérdidas, nadie las paga. Entonces los que diseñan tienen que evitar esto, hacer bien su diseño para que sean mínimas estas pérdidas. Siguen la fórmula, mire, estamos a nivel, ¿ya? Esta era ya estamos aquí. Mire, este era M12 y ahora está con M21. Como es dividir. Entonces usted ya sabe ahora lo que va a pasar. Ya no pone M12 ni 21, pone M nomás. Y la energía que se pierde en el bobinado 1, más la energía que se pierde en el bobinado 2, más la energía que se transporta 1. Entonces, aquí, ¿qué pasa con los signos? Si yo uso M1, va a ser negativo o puede ser positivo. Dado que I1 y I2 son valores arbitrarios, pueden reemplazarse por I1 y I2, que produce la expresión general de la energía instantánea. O sea que este es el transformador y aquí hay una energía. La energía almacenada en el circuito. Aquí hay una fuente y aquí hay una carga, no hay fuente atrás. Aquí hay resistencia, aquí hay resistencia. Aquí hay una energía, esta energía depende ya de la M, la vamos a poner M nomás. Ahí está. ¿Y sabe para qué sirve esta teoría? Para poder definir M. Aquí dice que no puede ser nunca ni cero ni negativo, porque es una energía que se está transfiriendo. Debe ser mayor que 0 o igual a 0. No puede ser menor que 0. Entonces, de aquí sacamos una forma de hallar M. M entonces igual a M igual menor a L1 por L2, pero con raíz. Y ustedes saben que L igual a, ¿qué igual a L?
L1 y L2 dependen de la geometría. Dependen de N1, L es largo, ¿se acuerdan? ¿Están acordando ustedes? L1 y L2, usted al fabricar la bobina la sabe. Y sabe cuánto magnetismo hay ahí, no sé qué más, no me acuerdo. Pero usted sabe esto, si conoce L1 y L2 por geometría, por lo menos vale igual a M, le saca, lo multiplica, le saca la raíz, a eso sirve. Sirve para eso, para saber cuánto es M. Entonces también sirve para saber cuánto vale M y también para ver el acoplamiento. Si hay un acoplamiento perfecto, es 1, el coeficiente, yo lo puedo hacer, esto lo puedo, saco un coeficiente. Ya, hagamos eso en la próxima. Entonces hago un coeficiente, ya, y lo igualo, M es igual a K por K, el coeficiente. Yo digo, ay, perfecta. Mire, aquí no están bien acoplados, aquí sí. Núcleo de aire o de ferrita, concéntrico, no están acoplados, aquí hay acoplamiento. Entonces, aquí K es próximo a 1, aquí es próximo a 0. Y aquí próximo a 1. Cuando no hay acople, cuando no están unas sobre otras, las espiras como acá, puede ser 0 el acoplamiento, o mínimo, y aquí puede ser 1 o 100%. Y entonces aquí K es la relación de acoplamiento entre el flujo 1,2 con el flujo 1. O también 2,1 con el flujo 2. Esto es K, factor de acoplamiento. Al hacer con la fórmula que conocemos tenemos esto. Bueno, lo que importa es cuando K es 0,5 se dice que están 0,5 se dice que está holgadamente acoplado. Y si es mayor a 0,5 se dice que es estrechamente. Yo dije 0 y 1. 0,5 ha sido el límite. Si es menos que 0,5, holgadamente no están. Y si es mayor a 0,5, estrechamente. Este idioma no es muy técnico, ¿no? Pero los números son los que importan. ¿Y qué pasa si es 1? Acoplamiento perfecto. Entonces estamos estudiando la M, ahora ya viene el acoplamiento. Seguimos. El factor K es una medida de acoplamiento magnético entre dos bobinas. Ejemplo, entonces, si usted ya sabe, ¿no? L, usted sabe porque usted la puede medir la bobina y sabe cuánto es L. Reemplaza aquí. Reemplaza. Y si conoce M, sabe que el acoplamiento es 0,56. Ese es mayor que 5, ¿no? Entonces es estrechamente acoplado. O sea que bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este acople? Ve en la bobina 1 y no tengo nada de fuente en la bobina 2, voy a ver qué pasa con los acoples. 60 coseno de pi más 30. ¿Esto qué es? Es la inducción. B es esta inducción. 5H, 4H,
2,5. Estas son las inductancias propias y mutuas. Y este es el faradio. 4 es la frecuencia, ¿no? Entonces yo con la frecuencia voy haciendo los cálculos. 4 por 5, 20. 4 por 2,5, 10. 4 por 4, 16. Y aquí, con esta fórmula B, donde antes omega, yo puedo calcular los fasores. Estos son fasores. Bueno, como ya tengo los fasores aquí, hallo en el lazo 1, Kirchhoff. Ya. ¿Ven? Kirchhoff. Y 1 y 2. Circuito 1. En lazo 2, tengo esto otro. Y hago... Bueno, como ya conozco I1 y 2, utilizo la fórmula y sé cuánto es la energía almacenada en este transformador. 20,7 julios. Jóvenes, como quien descansan, entren al Google y díganme cuánto es 20,73 julios en vatios. Queremos ver en este ejemplito, con 20, con 10 ohmios, con 60 voltios, queremos ver la energía almacenada en los circuitos magnéticos. Ya, 20 Ingeniero. julios. ¿Cuántos vatios? Ingeniero, se congeló su pantalla. Solo podemos ver lo que está explicando el coeficiente de acoplamiento. Hasta ahí se congeló la pantalla. Ahora, ¿se ve? Ahora recién se ve. Ya, fíjense, joven, quiero que me ayuden. Aquí se ha hecho un trabajote, se pasó a fasores, se hizo Kirchhoff y se halló I1 y 2 y se usó la formulita esa de energía, con la M y la L, que ya es un ejemplo académico. Y sale 20,7 julios. Quiero saber el orden de magnitud. Yo sé que usted, cualquiera de nosotros, consume energía eléctrica 300 vatios al mes. Quiero saber cuántos vatios son esos 20 julios. 2500, Inge. A ver, alguien que entre a Google y que diga cuántos joules es un vatio. ¿Cuántos joules es un vatio? Un julio por segundo es igual a un Julio es vatio. potencia. ¿Un joule cuántos vatios? ¿Esto es energía o es potencia? Esto es energía, ¿no ves? Sí. Energía es. La energía, entonces, un joule, ¿cuántos vatios hora? ¿1017? ¿Me confirma? ¿Cuántos julios necesitamos? 0.37, ingeniero. 0.017. Un momentito, por favor. Ingeniero, Un momentito. los 21.73 julios son 0.37 watts. Un rato, compañero de Fere.
No se le escucha, ingeniero. Ahora sí, estaba teniendo una llamadita, disculpen. Ya, ¿me puede decir esta energía que se almacena en los campos magnéticos de este transformador del problema? ¿Cuántos vatios hora equivale? Multiplique 20 por el valor. ¿Cuántos vatios? 0.35. Vatio hora. Y un domicilio consume 300 kilovatios. Entonces, para que nos demos cuenta, esta es una pequeña energía en este ejemplo, en este ejercicio. Sería bueno pues ponerle aquí 5.000 voltios, ¿no? 5.000 voltios y ver si también esta inductancia aumenta para hacer algo más real. Pero ya, con esto estamos demostrando la energía que se va a almacenar o que se va a transferir va a depender de la tensión y de los valores de la inductancia. Bobinas grandes, de gran tamaño, más energía. ¿Ok? Ok, jóvenes. Ya, entonces, ya le daré 5 minutitos, voy a hacer otra llamadita. Vamos a estar hasta las 8:30. 10 minutos, por favor, dense una paseada por ahí. 10 minutos vamos a hacer lineales, hacemos ahora. Listo, dije. El auxiliar creo que está aquí.
Jóvenes, de vuelta. Inductancias. Entonces vamos a estudiar dos tipos de transformación. Estoy de vuelta. Vamos a estudiar los lineales y los ideales. Los lineales se usan en electrónica y los ideales se usan en la industria eléctrica. Son diferentes, estos son diferentes conceptos. Transformadores lineales. Todo transformador, todo tiene 4 terminales, ¿no ve? Una terminal, 2 de entrada y 2 de salida, o viceversa. Si entramos por aquí o si entramos por el otro lado, siempre energizamos por un lado y tenemos la salida en el otro. Magnéticamente acopladas. ¿Ok? Entonces, aquí se habla de un concepto. Cuando usted energiza una bobina, se llama primario. Si la fuente está en este lado, se llama primario. Donde está la fuente es el primario. Y la que está en la carga se llama secundario. Y las resistencias R1 y R2 son las resistencias propias del transformador. Un transformador lineal también puede concebirse como uno cuyo flujo es proporcional a las corrientes en su devanado. Si yo tengo aquí un gráfico y yo pongo aquí B y aquí coloco I. Cuando tengo esta relación de B con I, esto es lineal. Un transformador lineal también puede concebirse como uno cuyo flujo es proporcional a las corrientes en su devanado. ¿Sí? B, ¿qué es? B depende del flujo, ¿se acuerdan? El flujo es proporcional a la corriente I. Estos son los transformadores que se usan en electrónica. El núcleo no lleva, es vacío, es aire. O también puede haber otro material no magnético ahí al medio. Se usa en radios y en televisores. Se le llama de núcleo de aire, pero puede ser plástico, baquelita y madera. Esto es lineal, flujo respecto a la corriente. Entonces ya tenemos, este es el caso, primario con la fuente, secundario con la carga, aparece esta M que ya vamos a hacer desaparecer. Luego hacemos Kirchhoff, aquí no hay fuente, 0. Ahora sí, miren, Z de entrada, esto es un elemento clave aquí. ¿Qué tal si yo ahora cambio? Todo esto yo lo hallo, solamente veo una B y veo una corriente aquí, ¿no? Y 1.
Aquí donde está con negro, hay B y hay I, y esto es como si fuera una impedancia, ¿no? Todo esto es una Z grande equivalente. Entonces aquí hago un Z de entrada, se llama esto. Z de entrada igual a B sobre I. Como B sobre I es una impedancia, todo lo que está adentro ahí, en ese bolsón, se llama Z de entrada. Z de entrada entonces es la resistencia en el primario, la reactancia en el primario más lo que está aquí. Todo esto es secundario. ¿Ok? Aquí está M. Entonces, si yo coloco esto como Z de entrada, ya desaparece M. Si hago cambio de variable. Vean esto. Estos son los que se llaman los ideales. Los ideales tienen, aquí tienen campo magnético, magnetismo, ferrita. Y estos son los también tienen ferrita, ¿no? Si no tienen ferrita, estos son ideales. Todos son ideales porque tienen fierro. Cuando tienen madera o aire, esos son los lineales. Bueno, mire, ZR ya se puede calcular. ¿Por qué? Porque es ley de Ohm, es B sobre I. Entonces ya sabemos que esto es ZR. ZR es la impedancia reflejada. Ya sabemos que esto es la Z reflejada, incluye la M, incluye la JL2 y la carga. Ok, eso es importante. Ahora, mire, vamos a hacer una forma de eliminar la M. No nos queremos la M, la vamos a eliminar. Hay dos opciones: circuito T o circuito Pi. Este es T y este es Pi. Y este es T. Se hace un trabajo de equivalencia. Se usa ley de Kirchhoff de tensiones y ley de corrientes de Kirchhoff, y se obtiene lo equivalente, LA, LB. Hacemos lo mismo. Y ahora mire, aquí tengo el equivalente, LA, LB y LC, y yo lo puedo conocer sabiendo esto. Entonces, fíjense acá. En este ejemplo, M vale 5. ¿Cuánto vale la Z de entrada? Si yo sé la Z de entrada, vale 100 ohmios, y sé que vale 50 la tensión, ya sé cuánto vale la corriente. ¿Qué tal? Todo esto que está aquí se llama Z de entrada. Z de entrada la calculo, conozco todo. Y como conozco la tensión, hallo la corriente, ya sé cuánto es la corriente en el primario y sé cuánto es la Z de entrada. Para eso sirve. Ahora vamos a hacer el equivalente. Vamos a hacer los equivalentes. Este circuito, lo vamos a hacer T. Mire, LA va a valer 8. Aquí está LA. LE va a valer 2. Aquí está. Y LC va a valer 2. Entonces, aquí hay una cuestión. M es el que me acopla aquí. Pero aquí hay, este es un equivalente conductivo, o sea, para fines de cálculo, el primario y el secundario están juntos, están unidos a través de esta inductancia. Gracias al modelo T, al modelo Pi, hay conductividad.
Otro ejemplo va a ser convertirlo al modelo. Este es modelo T. ¿Sí? Creo que aquí habla del modelo pi. No, todavía no. Bueno, esta es una tarea, este es para la potencia, los grandotes, los que tienen. Todo esto es para los electrónicos. Z de entrada, importante porque ellos acoplan la Z de entrada a los electrónicos muy bien. Para los micrófonos, todo eso necesitan amplificar y pueden variar la entrada. Esto es para los eléctricos y electromecánicos. Ya, propongo esto, lo vemos el próximo lunes, veamos ideales el próximo lunes, y voy a traer algo de ejemplos acá, voy a traer unas fotos para el lunes, tal vez un video para que veamos. Vamos a ver ideales, vamos a ver transformadores ideales y autotransformadores. Listo, ingeniero. ¿Se congeló? Y autotransformadores. Lunes vemos transformadores ideales y autotransformadores. Y vamos a ver. Continúa, ya está bien. Trifásicos. Las conexiones trifásicas. Y vamos a ver algo de algún software, vamos a ver el lunes. Y aplicaciones. Elevador, reductor. Después de que entre el lunes, la próxima semana y el viernes, acabamos este capítulo. Distribución de potencia es lo que hacemos en la CRE, los transformadores de distribución. ¿Ya? El lunes continuamos, jóvenes. Prometo traerles cosas bonitas para que vean de los transformadores. Perfecto, ingeniero. Alguien que tenga